Bueno, pues les doy la bienvenida a este webinar que se va a tratar acerca de motivación y sensopercepción. Me presento, mi nombre es Leslie Saraí Ramírez Barrera, estudio la licenciatura en psicología y hoy les vamos a hablar acerca de motivación y sensopercepción. Primeramente vamos a desarrollar motivación, sensopercepción, emoción, psicofísica y visión. ¿Qué es la motivación? Es una energía que nos mueve y nos orienta para que nuestros sentidos hacia un objetivo. Podemos considerarla como un motor que nos ayuda a llevar a cabo acciones para satisfacer una necesidad. Tenemos diferentes tipos de, de motivaciones. Dentro de estas puede estar la extrínseca, que es producida por factores externos, como el incentivo, puede ser a través de un premio, de una recompensa. Otro tipo de motivación sería la intrínseca, surge del interior o de una necesidad de relajación o disfrute. Una que es positiva, dirigida a obtener una recompensa, y la negativa, que su objetivo es evitar un estímulo negativo. Por factores externos y externos pueden ser los primarios o secundarios. Los primarios son satisfacer alguna necesidad primaria, por ejemplo, la sed, el hambre, y las secundarias, que puede ser respeto, sensopercepción. ¿Qué es la sensopercepción? Es un proceso mediante el cual recibimos información de los estímulos sensoriales a partir de los sentidos para que nuestro cerebro lo procese con la finalidad de generar una perspectiva consciente. Podemos interpretarla también como la manera en que percibimos e interpretamos a nivel cerebral. Por ejemplo, podría ser cómo conocemos el mundo y lo hacemos a través de nuestros sentidos. Esta palabra se encuentra integrada por dos conceptos: senso y percepción. Senso está relacionada con los sentidos que tenemos primarios, como la vista, el olfato, el gusto y el oído. Y el senso viene del exterior. Percepción, interpretación que se le da a la información que nosotros recibimos. Dentro de esta rama de la percepción, de la sensopercepción, existen diversas teorías como la teoría de la activación, teoría cognoscitiva, teoría de expectancia, valor, teoría hemostática de la motivación y teoría de los incentivos. Hay algunas otras más que se encuentran en esta rama, pero hoy hablaremos únicamente de estas cinco que son principales para nosotros. La teoría de la activación nos dice que la activación es una energía con el objetivo de preparar a nuestro organismo para una adaptación. La teoría cognoscitiva nos habla de lo que la persona piensa y cree es gobernado por la conducta. Teoría de expectancia-valor. Motivación como consecuencia del motivo para conseguir una meta. Nos hace tener que lo que esperamos, le damos ese valor para poder incentivarnos a desarrollarlo. Teoría hemostática de la emoción. Elemento orgánico y psicológico de control que busca conservar el equilibrio dentro de las condiciones fisiológicas internas y de la psique. Teoría de los incentivos. Esta teoría la podemos desarrollar al estar motivados para realizar una conducta. Compañera Rosy, si no se escucha, puedes volver a salir y nuevamente ingresar. Motivación hacia los logros. Eh, esta es
tiene influencia externa como interna y se busca lograr un objetivo como, por ejemplo, realizar algo y tener el reconocimiento. Dentro de esta teoría, dentro de la motivación hacia el logro, está la teoría de Adams, que nos dice que la percepción que se tiene sobre el trato justo, el cual puede ser influenciado para ser motivado o desmotivado en realizar distintas actividades. También otros autores que desarrollan la motivación hacia los logros es McLelland y Atkinson. La teoría de muestreo de estos nos dice que el aprendizaje y la ejecución son procesos que pueden estar relacionados con la probabilidad. Y finalmente la afiliación, necesidad de sentirse reconocido por otros para poder lograr ese objetivo. Principalmente es el sentir que tenemos éxito. ¿Qué es la agresión? Es un acto de acometer a alguien para hacerle daño. Dentro de la agresión se encuentra también la frustración, que como varios psicólogos lo muestran, dice que es el resultado de la frustración por no cumplir un objetivo. Nos sentimos con esta capacidad de querer agredir porque dentro de esta emoción se encuentra la frustración. Personalidad y agresión. También aquí varios psicólogos como Freud, Watson, Roca, nos dicen que es consecuencia de un instinto autodestructivo. Watson nos dice que es una habilidad y capacidad de supervivencia que es aprendida en el entorno. Para Roca es el resultado del daño neurológico causado por ser víctima de violencia. Teorías clásicas de la emoción. Las emociones tomaron relevancia a finales del siglo XIX y prácticamente implicaron la observación y descripción para identificarlas. Dentro de estas teorías, William James, Lange, Cannon y Watson desarrollaron diversas teorías para desarrollar distintos aspectos de la emoción. Por ejemplo, para Watson era considerado que existe una retroalimentación sensorial del sistema nervioso sobre las vísceras. Nos decía que dentro de nuestras vísceras, en nuestro abdomen, sentíamos las emociones. Y para Lange, las emociones dice que estaban basadas en los músculos. ¿Qué pasaba con los músculos? Los vasos sanguíneos provocaban vasoconstricción y por eso es que se percibían de esta forma. Ambos, tanto Williams, James como Lange, desarrollaron también un modelo que consideraba que la percepción es una respuesta de las emociones como cambios viscerales. Para Cannon se enfocó en explicar signos conductuales y psicológicos de la emoción a través de los procesos cerebrales. Las emociones implican percatarse y realizar estímulos externos. Para Watson, categorizaba la personalidad en hábitos corporales y verbales y emocionales. Consideraba que las emociones son reacciones del cuerpo a estímulos del medio y que la conducta precede a la emoción. También se mostraron otras teorías de la emoción contemporáneas. Por ejemplo, las más importantes son tres, que es la teoría de Plutchik, la de Mandler y la de Isard. Para Plutchik, las emociones necesariamente son supervivencia y adaptación. Desarrolló un método para identificarlas llamada rueda o flor de las emociones. Esta rueda está compuesta por 8 emociones básicas y más adelante se las voy a mostrar. La teoría de Mandler, las emociones están ligadas a la actividad neuronal
Directamente está descrita en el sistema nervioso. Para él, la motivación se compone de tres componentes: activación, interpretación y conciencia. Y para Isard, las emociones solamente son una función social que a través de un feedback facial nos puede mostrar que nuestras expresiones nos ayudan a relacionarnos con los demás. Aquí les muestro un ejemplo de la flor de Plutchik, que va desarrollando de 8 emociones hasta 24 emociones básicas que podemos tener. Fisiología de la emoción. Primero tenemos una respuesta emocional, después tenemos un feedback y las hormonas, la amígdala intervienen para que se desarrolle una emoción y se sienta a través del sistema nervioso que nos causará una respuesta emocional. Sistema nervioso autónomo. ¿Por qué es para nosotros importante el sistema nervioso? Es importante el sistema nervioso porque dentro de él sentimos estas reacciones o son captadas estas reacciones y las interpretamos al exterior. Miren, el sistema nervioso se compone de amígdala y de la médula suprarrenal. Nuestro sistema nervioso está compuesto por fibras nerviosas que captan y envían información al cerebro. ¿Qué funciones tiene nuestro sistema nervioso? Control de reflejos, regulación de presión sanguínea, regulación de respiración y también regulan la digestión. Este sistema autónomo se divide en sistema nervioso simpático, nervioso y nervioso parasimpático. Vamos a hablar ahora de la percepción. La percepción es importante porque nos ayuda a reconocer y interpretar y dar significado a todo lo que sentimos para poder elaborar un juicio acerca de las sensaciones que obtenemos. Estas sensaciones pueden ser a través del medio ambiente, pueden ser físicos y sociales. Pero antes de hablar de percepción, les voy a hablar de la sensación. La sensación que es un proceso de estímulos, receptores sensoriales, producido a través de impulsos nerviosos que surgen en nuestro cuerpo. Pueden ser internas como externas. Proceso de sensación. Provoca que la información del medio llegue a nuestro cerebro a través de receptores sensoriales. ¿Pero qué son los receptores sensoriales? Son células o grupos de células que son sensibles a estímulos tanto externos como internos y su función es transmitir información. Estos receptores sensoriales responden a luz, temperatura, aroma, texturas, etc. Las sensaciones obtienen significado a través de ser interpretadas. Por ejemplo, tenemos una estimulación ambiental y esto lo traduce nuestro sistema nervioso como una sensación, y esta sensación tenemos una organización perceptual para poder identificar y reconocer esta sensación. Y así es como tenemos un proceso mental. Ahora hablaremos de psicofísica. ¿Qué es la psicofísica y por qué es importante para nosotros? El estudio de la psicología, el estudio de la psicología está relacionado también con la psicofísica, porque la psicofísica estudia la relación entre el continuo físico y el psíquico. Busca relacionar la medida física de la estimulación con la medida de un fenómeno psicológico y su función es que esta energía se transforma en un estímulo y este estímulo es una sensación mental. Tenemos diferentes tipos de psicofísica, entre ellas está la psicofísica clásica y la animal. Y la psicofísica clásica estudia la relación entre el estímulo y la sensación.
La sensación, recuerden que es una respuesta sensorial. Ernest Weber fue quien estableció primero una ley que señala que la intensidad percibida de un estímulo va a depender también de otros estímulos presentes y de algunos estímulos que ya estaban con anterioridad. Dentro de estos se encuentra el umbral absoluto y el umbral diferencial. El umbral absoluto hace referencia a la energía menor física que se requiere para generar una experiencia sensorial. Y el umbral diferencial se define como el punto en el que dos estímulos se reconocen como diferentes la mitad de las veces. Como les hablaba anteriormente, también la psicofísica puede ser animal y se encarga del estudio de las relaciones entre la intensidad del estímulo y la intensidad de la sensación. Un ejemplo de ello puede ser cuando hablamos de reforzadores, que condicionamos a que los animales generen una cierta actividad. Sensopercepción y visión. Es una forma en que las personas ven diferentes eventos y esto se genera gracias a la percepción. Y esto se realiza a través de los órganos de los sentidos. Para ustedes, ¿cuáles son los sentidos que nosotros tenemos como personas? Si pueden participar en el chat o prender su audio. Pues los sentidos Los del sentidos oído. ópticos, perdón. Sí, adelante, los sentidos del oído, visuales, el gusto, tacto. el- Sí, Ajá. estuve leyendo un poco que el sentido más grande, sí, el órgano más grande que existe para el sentido del tacto es la piel, ¿no? Entonces, esta reacciona ante cualquier tipo de cambio de externo o interno, ¿no? Ya sea presión, calor, sí, frío. Perfecto. Sí, como lo menciona aquí nuestro participante, sí, tenemos 5 sentidos primarios que son el gusto, el olfato, el tacto, el oído, pero también podemos percibir a través de otros sentidos como lo es la piel. Y sí, claramente es nuestro sentido más grande del cuerpo, que casi tiene el 90%, lo ocupa el 90%. Y sí, ellos captan la información que nos da el medio, pero pueden involucrarse hasta 11 sentidos que nos hacen percibir calor, que nos hacen, por ejemplo, una reacción de la piel podría ser que cuando acercamos nuestra mano al fuego, tenemos la necesidad de alejarnos de él para no quemarnos. Esto está relacionado con el estudio de la percepción, que capta los estímulos externos, como ya se los había mencionado, a través de estos receptores que nos hacen alejarnos del peligro y de situaciones que son agresivas para nosotros. Pueden ser a través de estímulos ambientales, de señales eléctricas, y todo este se lleva a través, lo podemos sentir a través del encéfalo. En esta área se encuentran centros sensoriales que realizan esta actividad. Como les mencionaba, el encéfalo interpreta las señales para darles un significado. Por ejemplo, el estímulo nos ayuda a tener una interpretación y esta interpretación se llama percepción. Es como percibimos a través de nuestros sentidos. Un órgano importante que nos ayuda en esta percepción es la visión. El ojo, no sé si ustedes sabían, pero el ojo tiene una forma esférica y mide aproximadamente 25 milímetros de diámetro y está compuesto por 3 membranas, la esclerótica, la corticoides y la retina. Podemos comparar muy fácilmente nuestro ojo con una cámara fotográfica. ¿Cómo es así? Sí, la cámara fotográfica también tiene lentes y a través de la luz que entra nos ayuda a revelar una imagen, pero les explicaré un poco más.
La esclerótica contiene a la córnea. Es la parte frontal transparente que facilita la entrada de luz al interior para que así podamos ver. La corticoides tiene la función de nutrir a la retina, que es la membrana interna fotosensible para que se pueda formar una imagen a través de la luz recibida. También tenemos una abertura que se llama pupila. Esta se puede contraer dependiendo la luz y también un papel importante para nuestra visión es el cristalino. Este cristalino es un lente dilatante responsable de acomodar la visión a distancia. También influye el iris, que actúa como un diafragma regulador de la luz del paso de la luz. Y también están involucrados músculos y nervios. Los músculos son los músculos oculares que se encargan de la movilidad del conjunto del aparato y también el nervio óptico que nos ayuda con el conjunto de estímulos de la retina para que todo este proceso podamos tener visión. Existe algo que se llama psicofísica del color. ¿Qué es la psicofísica del color? Es como a través de la experiencia sensorial, las ondas de luz son recibidas en el ojo, las analiza y así vamos a poder entender cómo actúa nuestra visión. El color va a depender de los objetos, así como de la luz que los ilumina. Una visión adecuada debe tener por lo menos estas 5 características: un sistema visual sano, una energía visual sana, una necesidad de bordes, inhibición lateral y cambios en el tiempo. También la edad va a depender aquí, va a influir. ¿Por qué? Porque cuando nacemos no tenemos desarrollada la visión como la tenemos ahora. Y también con la edad va menguando. Teoría del color. Aquí están involucradas hasta 9 teorías, pero hoy les voy a representar las que para mí fueron 5 más importantes. La ley de proximidad. ¿Qué nos dice la ley de proximidad? En igualdad de condiciones, las personas tendemos a percibir como juntos aquellos elementos que están más próximos en el espacio o en tiempo. Como podemos ver aquí el ejemplo de los puntos, nuestra visión que hace es juntarlos y los vemos como que si fuera un cuadrado. La ley de semejanza nos dice que cuando están juntos tendemos a formar una misma estructura. Por ejemplo, aquí los objetos son elementos semejantes, los puntos. Entonces nos dice que nuestra mente, a través del órgano visual, nos ayuda a verlos como un mismo elemento. Ley de cerramiento. Esta ley nos dice que las líneas que delimitan una superficie para el ojo humano son percibidas fácilmente como unidad. Y, por ejemplo, tendemos a cerrarlo. Aquí los triángulos pueden estar abiertos, pero nuestra mente a través del ojo nos ayuda a cerrar esos elementos. Ley de la buena continuidad. Nos dice que en igualdad de condiciones, las personas tendemos a percibir como un grupo o un conjunto aquellos elementos que se mueven a la misma manera. Aquí podemos ver que hasta parece que es una guía, como si siguiéramos pasos, podríamos ver que es una línea continua. Ley de la experiencia. La experiencia anterior que tenemos influye para que podamos ver algo que ya está hecho. Por ejemplo, muchos ya conocemos los perros dálmata, por eso podemos percibir que este grupo de manchas conforman a este perro. Pero si no tuviéramos esta experiencia, no podríamos visualizarlo así. Constancias perceptuales. Dentro de estas constancias está el color, es como lo percibimos, la luminosidad, el tono, el contenido del color, la forma y el fondo. El color percibido es una propiedad de la percepción visual, puede describirse por nombres de colores.
Luminosidad, propiedad de la sensación visual, según la cual una superficie emite o más luz. Esta luminosidad va a depender de cuánta luz haya para que le demos forma al objeto. El tono, esta propiedad eh, superficie, propiedad de la sensación visual según la cual una superficie parece equivalente. Contenido del color, propiedad de la sensación visual según la cual una superficie parece mostrar o menor color. Forma, área que sobresale del resto debido a los bordes. Fondo es el que se encuentra detrás del objeto con la función de consideración del tamaño. Muchas veces un objeto, si lo vemos a larga distancia, podemos verlo más grande o más pequeño dependiendo de donde lo veamos. Percepción de espacio. La percepción de espacio trabaja también con la profundidad. Les voy a poner un ejemplo. Cuando observamos a nuestro alrededor, podemos hacer un cálculo de distancia que hay entre nosotros y un objeto y al caminar no golpearlo. Por ejemplo, podemos ir caminando por la calle y vamos con el celular y podemos ver hacia el frente y decimos, no voy a chocar con el poste y hacemos un cálculo mental de esta profundidad. Percepción de movimiento. Es un factor elemental de la percepción visual del entorno. Tiene un rol que es reconocer las formas. Por ejemplo, si da el rayo de luz, nuestra mente le da forma a este objeto. Hay diversos factores que afectan a nuestra percepción visual. Pueden ser físicos, psicológicos y fisiológicos. Los físicos podría ser que hay poca o mucha iluminación, el color, el contraste, la distancia y la antropometría. Los físicos son que, por ejemplo, usamos lentes, no tenemos una visión adecuada. Psicológicos puede afectar las experiencias previas que tengamos. Puede ser también fatiga física, fatiga psíquica, motivación y aburrimiento. Principalmente para los niños sería el aburrimiento, ya que ellos no podemos tenerlos fijos a un estímulo más de 30 a 35 minutos porque tienden a desesperarse y concentrar su atención en otras cosas. Y fisiológicos podrían ser la densidad de los fotorreceptores, motilidad ocular, la edad, como les mencionaba antes, medicamentos, enfermedades y factores neuronales. Bueno, todo este material fue extraído de una compilación de motivación y percepción del bloque 1 y 4 de la Universidad en Línea IEU. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que gusten resolver? Hablabas de las emociones, cómo el intestino cómo su reacción del intestino a través de las emociones, cómo pone una barrera como que se estimula, como que creemos que las emociones nada más se reciben en la mente o en el corazón, pero a lo que tú nos dijiste es que se reciben también en los intestinos. Sí, justamente a través de esta, tenemos una reacción visceral a ciertas emociones. Por eso decimos, Porque me están duele el conectados, estómago de coraje o así. porque están conectados, ¿no? Por todo lo que son las dendritas, parte de lo que son las neuronas, ¿no? Entre las dendritas están conectadas todas las neuronas. Entonces, obviamente, por eso podemos percibir esa sensación emocional en alguna otra parte del cuerpo, ¿no? Inclusive en algún momento llegamos a sentir calambres, ¿no? Por algún enojo o por alguna alegría en las extremidades, ¿no? Ya sea manos, dedos, ¿sí? Cabeza, ojos, ¿verdad? Inclusive hasta en la lengua, ¿no? No Sí, sé si me las equivoco. emociones también van a depender de la intensidad con la que sintamos. Por eso todas estas reacciones sensoriales nos hacen percibir, como les mencionaba,
todo nuestro cuerpo está rodeado de células que nos ayudan a percibir estas emociones. Así es. Bueno, pues por mi parte, esto sería todo. Agradezco su participación. Gracias por su tiempo. Eh, gracias por estar aquí y que tengan un excelente día. Igualmente. Muchas gracias. Gracias igualmente.